Dios le bendiga. Gloria al Señor. Vino a escuchar palabra de Dios, ¿cierto? Pero también vino a alabarle, también vino a glorificar el nombre del Señor. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Evangelio de Mateo, capítulo 23. Vamos a leer del versículo 1 al 5 para estarnos edificando. ¿Edifica la palabra del Señor o no? Gloria al Señor. Me van a hacer trabajar hoy día, parece. ¿Ah? Santo es el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mateo capítulo 23, de los versos 1 al 5. ¿Lo encontró? Amén. Bien. Dios bendiga a los que portan su Biblia siempre. Y una Biblia bien linda por ahí. Bien linda. Es bueno cuando los hermanos se preocupan de eso. En realidad, hermano, conversábamos en el comedor sobre la herramienta de que yo no sé hacer nada, pero tengo herramientas para todo. Y es porque me gusta maestrear. Debe ser donde lo miro desde lejos, maestrear. Lo mismo ocurre en los asuntos del cielo, en los asuntos del Señor. Nos gusta tanto, ¿cierto?, que nuestras herramientas siempre están en buen estado. Amén. Amén. Su Biblia, un himnario, su diccionario bíblico, siempre ahí en la casita para poder estudiar la palabra del Señor. Dios le bendiga. Amén. Le damos lectura entonces en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, que es Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, escuche bien, así que todo lo que os digan que guardéis, entonces guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Amén y amén y amén. Le damos toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dele palmas de alabanza al Señor. Gloria a Dios para siempre. Cuando glorifique al Señor, levante sus manos. Levante sus manos. De lo contrario, es mejor no hacerlo. Un evangélico, un cristiano, lo que menos tiene que ser es religioso. Lo que menos tengo que ser yo, lo que tiene que ser usted es un religioso. Yo recuerdo un jefe que tuve yo que me decía: oye, tú que eres religioso, me decía, tú que eres religioso, ¿no? Lo que menos debemos ser nosotros es ser religiosos. Lógicamente, el inconverso no se refería al concepto de religiosidad que entendemos nosotros, ¿cierto? Cuando hacemos las cosas por cumplir, cuando hacemos las cosas por costumbre, por dogma, ¿cierto? Cuando oramos por dogma, dogmáticamente, cuando asistimos a la iglesia dogmáticamente, cuando predicamos dogmáticamente, cuando glorificamos a Dios dogmáticamente. Es distinto cuando hay una devoción,
Esa es la diferencia entre religión y devoción. La devoción contiene un ingrediente muy importante para el cristiano que se llama pasión. El cristiano no glorifica al Señor religiosamente, lo hace con devoción, lo hace para la gloria del Señor, lo hace con ganas, con fuerzas. Es como que al levantar las manos usted se irradia de poder, de virtud del cielo. Amén. La palabra del Señor dice que para el que cree todo le es posible. Y el versículo, hermano, sin querer sacarlo de contexto, habla cuando Lázaro estaba dentro de su tumba, muerto, hace 4 días. Escúcheme, hace 4 días muerto. El Señor no le está hablando, ¿cierto?, al que está cansado, como en Filipenses 4. El Señor no le está hablando al que está afligido, al que está desilusionado. Está hablando de un hombre que estaba completamente muerto, putrefacto, dentro de su propia tumba. No sé si entiende lo que le quiero decir. Y ahí es donde el Señor le dice a Marta, para el que cree, todo le es posible. Entonces, cuando yo glorifico al Señor con devoción, con pasión, cuando oro con devoción, oro con pasión, sé que el Señor me está escuchando. Cuando canto, lo hago con devoción, sé, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo, porque golpeo, pero no como al viento, no como al aire. Usted no le canta al aire. Usted no le ora al aire. Usted no glorifica al Señor para que lo vea la iglesia, lo hace para el Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bendito es el Señor. Alguna vez les conté la historia del Padre Amaro. Esta historia siempre se la cuento a los jóvenes. La historia del Padre Amaro. Hay una película mexicana que se llama El crimen del Padre Amaro. Que es la historia, en resumidas cuentas, de un sacerdote que sale del seminario, un cura nuevito, jovencito, y lo mandan a una localidad del campo a ayudarle a un sacerdote ya más viejo, no anciano, pero ya un hombre maduro, ya, a ayudarle con la parroquia, porque lo más probable es que Amaro, el nuevo sacerdote joven, iba a ser quien iba a después quedar como cura y sacerdote de esa capilla, de esa iglesia. Y la historia cuenta de que Amaro, con toda su pasión y religión por la iglesia, fue a atender la iglesia, ayudaba a los feligreses, iba a ver a los abuelitos, atendía a los enfermos y atendía de vez en cuando el confesionario y se espantaba al escuchar las cosas que contaban la gente en el confesionario. Y empezó a ver cosas extrañas en el cura, no recuerdo el nombre del cura más viejo. Empezó a ver cosas extrañas en el cura más viejo, mañas, costumbres extrañas. Por aquí y por acá se empezó a dar cuenta que había una señora que tenía un restaurante que siempre el cura más viejo la iba a visitar. Con el tiempo supo que esa mamá soltera, ya muy adulta, con una hija ya grande, se enteró de que el papá de esa jovencita era el cura. Lo que no podía hacer por ningún motivo en las normas de la Iglesia Católica, porque usted entenderá, los que fueron, alguno de acá fue idólatra, empedernido, ciego.
¿Sí? Los que fueron católicos prefieren no decir amén, ¿cierto? Iba a decir cosas más fuertes, pero me quedé hasta ahí. Y entenderá de que cómo el cura va a tener una hija en adulterio, en fornicación. Pero se empezó a dar cuenta, Amaro, de que de vez en cuando en las noches en su habitación llegaba la señora esta a ver al cura y se quedaba en su habitación hasta el otro día, cuidando al cura. Y se empezó a dar cuenta, Amaro, de que eso era normal. Empezó a normalizar. Vean la película, El crimen del padre Amaro. Con el tiempo muere el cura viejo. Si mal no recuerdo, le confiesa sus pecados al nuevo cura que era Amaro. Le confiesa sus pecados. Creo que ahí es donde se entera de que la niña es su hija. Es la hija del cura que estaba, del anciano. Y Amaro normalizó las malas prácticas de ese cura viejo, normalizó las malas prácticas y con el tiempo Amaro y la jovencita se enamoran. La niña iba a confesar sus sentimientos, a veces lujuriosos, al confesionario y Amaro empieza a gustarle la niña y se enamoran y tienen una relación, un amorío a escondidas, porque los curas no pueden tener pareja, a escondidas, tanto así, y la niña queda embarazada. Se repite la misma historia del cura viejo. La niña queda embarazada, pero Amaro no estaba dispuesto a terminar de la misma forma, así que le pide a la niña que aborte el bebé. Y finalmente el aborto sale mal. Usted entenderá, un aborto de campo. No fue a la clínica, fue quizás a un curandero, a una partera, no sé. Y finalmente las cosas salen mal y muere la niña. Por eso la película se llama El crimen del padre Amaro. Bueno, les conté el final, pero vean la película. ¿A qué voy con esto? Jesús le dice a las gentes, no a los fariseos, le dice a las gentes y a sus discípulos. Le dice, los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, dándole a entender de que se saben de memoria, no solo, ojo, no solo la ley, sino que otras cosas más que nosotros no estudiamos, como por ejemplo el Talmud, la cabalística, la numerología, que son cultura hebrea. Numerología de verdad, numerología bíblica, no como los chantas que aparecen en los matinales, pues hermano. No, numerología hebrea de verdad, cabalística de verdad, hebrea. Y resulta de que le dice, estos hombres, los fariseos, ojo que en el tiempo de Jesús, la palabra, el título de fariseo no significaba hipocresía como hoy día. En el tiempo de Jesús, hablar de un fariseo era hablar de un erudito de la palabra, un especialista en la escritura. Es por eso que el apóstol Pablo dice, me preguntan si acaso soy celoso, soy fariseo de celoso. Dice el apóstol Pablo cuando termina diciendo, mas todo esto lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque el título de fariseo no era malo, sino que era algo especial. Era alguien que entendía la escritura. Es como que hoy en día la fiebre teológica que existe hoy día de los hermanos de querer ser teólogos. ¿Se ha fijado? No, yo voy al instituto, voy a sacar el título de teología. ¿Cierto? Voy a hacer un magíster en teología. Era lo mismo en el tiempo de Jesús. Los fariseos, llamarle a una persona fariseo, era llamarle teólogo, experto en la palabra. Y Jesús le dice, los fariseos se sientan
saben de memoria, son expertos. Le dice, con respecto a la cátedra de Moisés, que es lo que nos compete, era lo que quería decir Jesús. ¿Qué es lo que nos incumbe con respecto a la palabra del Señor? Pero les quiero pedir algo, dice Jesús, hagan todo lo que ellos dicen que tienen que hacer. Pero no hagan lo que ellos hacen. Porque había un problema, y que sigue existiendo hasta el día de hoy, en la Iglesia Católica, en las mezquitas, en la Iglesia Evangélica, en los mormones, en los testigos de Jehová, en los puritanos, luteranos, en los presbíteros, en todas las ramas religiosas. Me atrevería a decir que en el budismo, en el chiismo, en el hinduismo, me atrevería a decir que en todas las ramas religiosas existe este cáncer, este problema de que se predica pero no se practica. ¿Se entiende? Lo que no quiere decir que lo que se predica esté malo. Jesús, es por eso que le pedí que pusiera especial atención en la lectura. Jesús le dice, hagan todo lo que les dicen que hagan, pero no hagan lo que ustedes ven que ellos hacen. Porque ocurre lo mismo que ocurría con Amaro, este cura joven, que se empezó a dar cuenta de que el cura viejo no era virgen o célibe. Para los que no saben, no existe la virginidad en el varón. Se llama celibato. Y la mujer es virgen. Entonces se dio cuenta que el cura viejo no era célibe. Se dio cuenta que el hombre tenía una pareja. Lo mismo ocurrió en el tiempo de Jesús, porque traen a una mujer adúltera a los pies del Señor, ¿cierto? Y le dicen, maestro, la ley de Moisés dice. ¿Quiénes estaban hablando ahí? Eran los fariseos, los expertos en ley. La ley de Moisés dice que si una mujer es sorprendida en adulterio debe ser lapidada, apiedrada. Y Jesús, mire lo que responde el Señor. Dice, bien decís. ¿Lo dice la palabra del Señor o no? Lo dice. Dice, bien decís. Así que los invito, dice Jesús, el que esté libre de pecado, vamos. Hay free pass para los terroristas, ¿cierto? El problema fue que ninguno fue capaz de lanzar ninguna piedra, porque la pregunta del Señor fue tan lacerante, fue tan incisiva, tan adentro, fue tan dolorosa, que no fue simplemente un argumento, sino que las palabras de Jesús, las que llegan hasta adentro. Le dice, si estás limpio, vamos, mátenla entonces. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno. Más bien, le dice, te pido, Timoteo, que tú seas ejemplo en todo. Que seas ejemplo en todo. Que ninguno tenga en poco tu juventud. Jesús dijo, ejemplo les he dado. Ejemplo les he dado. El apóstol Pablo, según la Reina Valera, dice, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. En la versión original del griego, dice la Biblia, imiten al Señor como yo lo vengo haciendo. Suena distinto. Pablo dice, imiten al Señor como yo lo vengo haciendo. El Señor reconoce, Jesús, con respecto a los fariseos, reconoce que lo que ellos hablaban no eran estupideces. Repito,
eran hombres expertos en la palabra, los fariseos, expertos en la palabra de Moisés, expertos en el Talmud, expertos en cabalística, en numerología. Eran la mayoría de ellos profesores de más pequeños que el día de mañana también querían ser rabinos o maestros de la palabra. Y Jesús le dice, hagan todo, escucha esto, hagan todo lo que un fariseo les diga que hagan. Si el fariseo les dice que oren 3 veces al día, háganlo. Si el fariseo les dice que memoricen la palabra, háganlo. Si el fariseo les dice que no tengan malos pensamientos, háganlo, empeñense en hacerlo. Pero si por algún motivo, razón, circunstancias, llegan a ver un mal acto en un fariseo, no lo normalice. No diga usted, no sabía que esto se podía hacer. No sé si se entiende. Amén. Dios le bendiga, hermana Cecilia. Si por alguna circunstancia llegan a ver un tropiezo en un fariseo, si llegan a ver una caída en un fariseo, si ustedes llegan a ver que un fariseo dice o hace lo contrario a lo que dice, no lo normalice, no es normal, no está bien. Más bien, en el pensamiento y el corazón del Señor, perdónele. El rezo del Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cierto? Lo que nunca ocurre en nosotros, pero es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, en el corazón del Señor, no lo pasen por alto, ya lo vieron, es imposible pasarlo por alto, pero no lo normalicen, eso no está bien. Lo que sí está bien es lo que ellos están enseñando. Entonces yo veo, por ejemplo, en internet, dicen el mendigo teólogo, parece que es de Centroamérica, dice el mendigo teólogo, y dice la palabra del Señor aquí, con una pasión que habla de la palabra de Dios. Seguramente que si usted ha sido a las redes sociales, lo más probable es que lo haya visto en algún video. Y el tipo habla y con una pasión de la palabra del Señor. Y dice, porque la Biblia dice aquí y acá, y si Dios está aquí, y esto, lo otro, entonces, ¿por qué los pastores, Todo lo que dice es precioso, tanto así, que sus videos llegan a un nivel de visualizaciones impresionante, en menos de lo que canta un gallo. Cualquier hermano influencer le gustaría tener esa popularidad. ¿Cuál es el problema? Que yo no veo reflejado en él todo lo que él dice, que la Biblia dice, pero entiendo que todo lo que dice, que la Biblia dice, es correcto. Yo conozco la palabra, veo que lo que él dice es correcto, pero veo que lo que él hace no es lo que dice. ¿Y sabes cuántos jóvenes detrás de todo esto van a decir, entonces puedo yo predicar siendo un drogadicto? Porque ese tipo es drogadicto, esa persona, perdón la palabra, el término. Esa persona es un drogadicto. Él no es mendigo porque no tenga dinero, porque sea pobre. Él es un drogadicto, lo dejó en la calle. Él fue un predicador de una iglesia, fue pastoreado y terminó en la calle, como muchos acá en Chile también. El alcohol los deja en la calle. Siempre la culpa la tiene un pastor, un evangelista, un hermano. Nunca la culpa, para el descarriado, la culpa nunca la tiene él. Para el descarriado. Entonces, hablan y hablan del Señor y hablan de la palabra, pero es que la Biblia dice, y cuando tú les hablas algo y te responden bíblicamente cuando se tienen que defender como gato de espalda, pero tú te das cuenta de que lo que dicen no se condice con sus actos. Y esto usted lo va a ver siempre. No hay iglesia perfecta. En todas las iglesias usted va a ver hermanos y hermanas que hablan muy lindo del Señor, pero no hacen
ni el 10% de lo que predican, ni el 10% de lo que hablan, ni el 10% de lo que dicen ser son. Eso va a ocurrir siempre. Lo que no quiere decir por ningún motivo que usted tiene que ser la misma calaña, inescrupulosa, hipócrita, cínico, mentiroso. Jamás. Que ese hermano o esa hermana que puede ser un experto en Biblia, que puede ser tu padre, que puede ser tu madre, que puede ser tu tía, tu primo, tu amigo, si tú te das cuenta que él no hace lo que predica, tú simplemente atiende a lo que la Biblia dice y debes de intentar de no ser persuadido por un mal ejemplo. Porque usted va a escuchar de gente que se detiene en el Evangelio diciendo, es que yo veo que todos, nadie predica, nadie sale a predicar, son todos flojos, nadie ora, a nadie se le ocurre nada y a ti tampoco. No, es que en esta iglesia nadie tiene amor, entonces tú tampoco. Es que en esta iglesia nadie clama, entonces tú tampoco. Es como cuando llega, ¿cierto?, la familia a la casa y dicen, estuvo fome el culto. ¿Tú también estuviste fome? A ver, ¿estuvo fome el culto o tú? No me responda, pero bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero Jesús, quiero extraer, hermano, con mucha atención, porque esto es bendición para tu vida y para mí. Quiero extraer esto. Jesús les dice, no echen a la basura, por el mal ejemplo, no echen a la basura, al tarro, lo que les enseñan. No echen al tarro lo que les enseñan. Si el pastor te dice que ayunes y tú ves que él no ayuna, ayuna tú. Si el pastor te dice que leas la palabra y él no la lee, tú léela. Dice Jesús, hagan todo lo que les dicen, hagan todo lo que les dicen que hagan. Esa es la diferencia entre un discípulo exitoso y otro discípulo fracasado. Esa es la diferencia entre un hombre con un ministerio fracasado y un hombre con un ministerio exitoso. Porque siempre te vas a encontrar en tu camino con gente que te va a decir, no, Dios es santo, y le va a decir, no, yo con mi Dios, para todos lados con mi Dios, y usted se da media vuelta y para allá fue solo, ya no fue con su Dios. Te vas a encontrar con un montón de gente que va a decir, yo amo a Dios, Jesús es todo para mí. Ya al poco andar te vas a dar cuenta de que era mentira, que te mintió, a ti te mintió, quizás dijo una verdad a medias, pero a ti te mintió, es mentira. Dios no es todo para esa persona. Cualquier cosa hace que abandone el ministerio, pero tú no abandones el ministerio. Jóvenes, escuchen esto. Usted no fue llamado a servir a Dios como su papá. Usted no fue llamado a servir a Dios como su mamá. Usted fue llamado a ser mucho mejor. Mucho mejor. Porque usted se va a dar cuenta que mamá cagüinera, hijo cagüinero, nieto cagüinero. Papá flojo, hijo flojo, nieto flojo. Papá revoltoso, hijo revoltoso, nieto revoltoso. Pleitero. Que lo único que le hacen a la iglesia es daño. Él es tóxico, el hijo es tóxico, el nieto es tóxico. Y quien corta eso, porque a lo mejor tuviste la mala suerte, jóvenes, escúchenme, a lo mejor tuviste la mala suerte de crecer en una familia que dice ser cristiana, pero no lo es. Quizás.
Pero quien toma la decisión de seguir ese ejemplo es usted. Nace el profeta Samuel y Ana, que era una mujer estéril, su mamá llora apasionadamente, desesperadamente, porque su esposo tenía otra esposa también fértil y ella era estéril. Y le dice: mi Señor, por favor, dame un hijo, lo voy a dedicar a ti. El Señor le concede, ¿cierto? Le da un hijo. Y cuando el niño es destetado, dice la palabra de Dios, que fue a dejar al niño al templo. Y el pequeño Samuel creció al alero de un sacerdote llamado Elí, un hombre consentidor, que sus hijos fueron tremendamente desordenados. Note la diferencia. Cuando crece Samuel, se casa, o escuche, Samuel se casa, tiene hijos, llega a su vejez y le dice al pueblo de Israel: si alguno he defraudado, oh pueblo de Dios, si alguno yo he defraudado, por favor, dígalo ahora. En mis días estoy a punto de partir a la presencia de mi Dios. La palabra de Dios dice que ninguno levantó la mano contra Samuel, sino que todos dijeron: bien has hecho. Un testimonio como el de Samuel no se logra al alero de un criancero empedernido, mentiroso, falso. Pero escuche, joven, señorita, escuche. Pero Samuel propuso en su corazón no ser como el hombre que lo crió. Tú decides ser como tu pastor o no, como tu líder o no. No, mi pastor no sale a predicar. Tú sal a predicar, no seas como ese flojo. No seas como ese flojo. No, es que a mi pastor no le gusta visitar a los ancianos. Tú anda, predícale en sus últimos días de vida. No seas como ese flojo. Escúchenme, jóvenes. No seas como ese flojo, como esa floja. Yo le digo a los padres: ustedes están criando. Y ustedes tienen que criar hombres, mujeres que amen a Dios, que tengan la pasión. Pero jóvenes, escuchen ustedes esto. No tienes por qué ser flojo, no tienes por qué ser un inconverso, no tienes por qué ser incrédulo como tu papá, como tu mamá, un inconstante, una persona que no ama a Dios. No, tú tienes en tus manos la bendición de parte de Dios de cambiar completamente la historia de toda tu vida y de todo el resto de tu vida. Usted tiene que tomar esa decisión. Dice la palabra del Señor que cuando muere Acab, el esposo de Jezabel, rey de Israel, cuando muere Acab, su hijo lo sucede en el reino. Y la palabra de Dios dice: pero este no fue malo como su padre, sino más bien procuró amar a Jehová. La iglesia, gente, la iglesia está lleno de malos ejemplos en todas las áreas. Tu casa está llena de malos ejemplos. Si tu padre es un grosero, tú no lo hagas. Si tu madre es una grosera, tú no lo hagas. Propón en tu corazón amar al Señor. Si tu padre fue un fornicario, no lo normalices. Si fue un adúltero. A mí me dicen: pero ¿cómo
¿Cómo le digo a mi hijo que no fume si yo fumé a los 14 años? No tiene por qué repetir la historia. ¿Cómo? ¿Qué le digo a mi hija? Si yo quedé embarazada a los 14, no tiene por qué repetir la historia. Enséñale todo el dolor que te trajo el desobedecer a Dios. Enséñale lo doloroso que fue vivir sin el Señor en su corazón. Y lo maravilloso que es vivir amando al Señor. Usted no lo haga. Eso va a ser la diferencia entre un hombre que si Cristo tarda en venir, cuando tengas que ser velado dentro del templo donde serviste a Dios el resto de tus días. Eso va a ser la diferencia entre los que van a estar alrededor de tu ataúd, hablando de ti, diciendo que tremendo hombre, que tremenda pérdida, que tremenda mujer. La iglesia nunca más será lo mismo sin él, sin ella. Eso hace la diferencia. Cuando tú te retiras de ese lugar porque no estás de acuerdo, te vas de la iglesia y la iglesia queda herida. O cuando te vayas de la iglesia va a descansar. Cuando el hermano es un mal ejemplo y la iglesia lo único que quiere es que ese hombre se vaya de la iglesia. Cuando es ese elemento que toda la iglesia por nada del mundo quiere que esa persona se vaya. Cuando el hermano se despide y porque no está de acuerdo con cosas y se va y queda el llanterío en la iglesia porque los hermanos sienten la pérdida de ese hermano. Pero qué distinto es cuando ese hombre o esa mujer se va y la iglesia dice, qué bueno que se fue. Un día iba caminando, ponte en pie, vamos a orar al Señor, ponte en pie. Un día iba caminando y empecé a recordar, yo tuve 4 pastores, mi padre y 3 más. Iba maquinando en mi mente cosas no buenas y me acordé de los pastores que yo tuve. ¿Cuál de todos hizo más cosas malas? ¿Cuál de todos me enseñó más cosas malas? No me lo dijeron, solo lo vi. Ningún pastor me dijo haga esto porque esto nadie lo ve. Ninguno me lo dijo. Solo me bastó verlo para aprenderlo. Las malas actitudes, las mañas, los malos hábitos. Y empecé a maquinar en mi mente. Yo llevaba poquito tiempo de pastor y empecé a maquinar en mi mente cosas como el Padre Amaro. Empecé a maquinar cosas en mi mente y la voz de Dios me habló. Iba pasando por afuera de la ferretería Pepe Farema, iba caminando y la voz de Dios me habló. Me dijo, tú no lo vas a hacer. Tu ministerio es diferente. Tu ministerio es especial. Tú no lo vas a hacer. Escucha, iglesia, lo que el Señor te está diciendo. Escucha lo que el Señor te está diciendo. Escucha esto con oídos santos. Usted no lo va a hacer. Por más que lo haya visto en otro, usted no lo va a hacer. Usted fue escogido por Dios. Usted no va a seguir el mal ejemplo de la mamá, el mal ejemplo del papá. A usted lo llamó el Señor.
Santo es tu nombre. Santo es tu nombre. No lo hagas. No lo hagas. Eres especial. Eres especial. Niña, niño. Niño, niña, a ti te digo, no lo hagas. Tú eres especial. Tú eres especial. No lo haga. Dios del cielo. ¿Cuántas cosas, Señor, los más pequeños en edad, los más pequeños en ministerio, los más pequeños en el espíritu, cuántas cosas han visto en mí? ¿Cuántas cosas han visto en mí? Buenas no lo sé, malas no lo sé, probablemente. Pero necesito con mi vida, con mis actos, necesito con mi testimonio enseñarle al más pequeño cómo es que se sirve a un Dios vivo. ¿Cómo es que se sirve a un Dios vivo? Señor bueno, te alabamos, bendecimos tu nombre. Porque hemos sido llamados a ser lo que tremendos predicadores en la historia del hombre, a lo largo de toda la historia de la iglesia, lo que tremendos hombres han enseñado, hemos sido llamados a hacer todo lo que ellos dicen que hagamos. Pero que es difícil para el hombre, que es difícil para la mujer, separar el testimonio del hombre, el testimonio de la mujer, de lo que sus labios dicen. Pero ayúdanos, Señor, dice tu palabra, que Cristo ha sido ejemplo para nuestras vidas. Sed imitadores del Señor como yo lo estoy haciendo. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores del Señor, no del hermano, no del pastor, no del líder, no del papá, no de la mamá. Sed imitadores del Señor. Sed imitadores del Señor, Sed imitadores del Señor. Bendito Dios. Tu palabra, Señor, delante de tu iglesia. Tu palabra, Señor, creo haber entregado íntegramente, Señor, de acuerdo a lo que has puesto en mi corazón. Te ruego, Padre Santo, tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dele palma de alabanza al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios.